Hola, buenas tardes, queridos alumnos, bienvenidos a esta semana número 3 para retomar las clases, Dios mediante, dado que hemos estado con el proceso de concurso de méritos y oposición de la facultad y esperamos entonces ya irnos poniendo al día, actualizando dentro de las clases. Bien. Quiero, antes de empezar la clase, bueno, indicar, veo que algunos todavía no saben cómo etiquetarse. Ya dijimos que hay que etiquetarse apellidos y nombres. Gema Vélez tiene que corregir la etiqueta. Sí, Gema, por favor, a ver si te corrige la etiqueta, ¿sí? Es apellidos y nombres, por favor. Bien. La segunda, Gema Vélez, ¿me está escuchando, señorita? Sí, ingeniero, ya corrijo. Ya, gracias, disculpe. La segunda indicación es que les recuerdo que tienen ustedes que entregar el próximo día domingo, 29, tienen que entregar la primera tarea. Bien, tienen que proceder de la siguiente manera. Un integrante de cada grupo tiene que hacer llegar a la compañera coordinadora el trabajo, es decir, un trabajo por grupo le entregan a la compañera el día domingo hasta antes del mediodía. Ese es el plazo máximo. Pueden enviarlo, si ya lo tienen listo, pueden enviárselo ya. La segunda es que también tienen plazo hasta el día domingo, a esa misma hora, de manera simultánea, todos y cada uno tienen que subir a la plataforma del team el trabajo de su grupo. Ahí tienen que subirlo individualmente. Y a la compañera le envían uno por grupo. Bien. Entonces, esa es la situación. Por otro lado, también se les comunica que las clases y el material ya lo tienen ustedes. Las clases grabadas están en el canal de YouTube y las clases del material de diapositivas le encuentran también en la plataforma del team. Tienen información de la guía de estudio, tienen también el sílabo, tienen biblioteca, es decir, material de consulta. Bien. Eh, Daria Alexander, por favor, etiquétese bien. ¿Sí? Es apellidos y nombres. De aquí en adelante, estudiante que no se etiqueta correctamente, en el plazo de 5 minutos, si no se corrige, lo saco de clases. Tenemos que aprender a ser disciplinados, por favor. Ya cambié el nombre la vez pasada y se ha vuelto a cambiar. Ya, corríjale de todas maneras, ya. Bien. Vamos entonces a dar inicio a la clase. Cualquier duda que tengan, por favor, me van escribiendo al chat y la vamos respondiendo. Bien. Algo hincapié, esta asignatura, bueno, no es porque yo la estoy dando, pero a nivel mundial, es un ámbito en lo que es la gestión de proyectos que universalmente se lo utiliza. Segundo, que me permite, al acceder a esta clase, dos beneficios. El primer beneficio de que es gratuito, porque un curso de gestión de proyectos está entre 600 y $1,200. El curso costaría particularmente. Y el segundo beneficio es que ustedes, al asistir a un curso de gestión de proyectos, como en este caso a nivel académico, cumplirían el requisito para sacar alguna certificación en PMI o PMO, es decir, como manager de proyectos, en este caso, manager para el área de proyectos de un área informática, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso quería aclararles. Bien, vamos entonces a empezar nuestra primera situación, como es la parte epistemológica, ¿no? Es decir, esto es un poquito teórico, pero es importante ir sentando las bases para que nosotros podamos entender de mejor manera todos los conceptos sobre la gestión de proyectos. Entonces, bajo esas consideraciones, entonces, empezamos, ¿sí? De ciertas definiciones básicas que nosotros la vamos a centrar desde algunos enfoques. Uno de los primeros enfoques que se da es que se habla de desarrollo. Pues bien, el desarrollo dentro de proyectos es sinónimo de progreso, es sinónimo de avance, es sinónimo de prácticamente de un escalamiento hacia la mejora continua. Entonces, el desarrollo, como lo menciona allí, pues un proceso cotidiano que lo realizamos a diario dentro de la sociedad.
Pues bien, en este sentido, ese desarrollo está asociado a dos factores muy importantes o a dos escenarios de gran importancia que nosotros tenemos que contemplarla y dejarla, en este caso, efectivamente, bien aclarada, ¿no? Entonces, en este sentido, pueden darse cuenta que está asociada a la calidad de vida y está asociada a una sociedad. En la calidad de vida va a depender ese desarrollo de acuerdo a cómo está afectado a sus capacidades. En este sentido, de conformidad a cómo va a realizarse la duración, la existencia de esa persona, qué tanto va a vivir, cuál es su forma de vida, de qué manera satisface sus necesidades, pero de manera general siempre enfocada hacia un contexto de beneficiarios y hacia un contexto, como ya lo habíamos dicho, dentro de la calidad de vida. Más sin embargo, también los economistas hacen un enfoque sobre el desarrollo enfocado a los ingresos que tengan, a los ingresos económicos por su trabajo dentro de su profesión. Cuántas personas trabajan en esa casa y lógicamente van a tener ingresos para poder solventar sus necesidades. Pero este enfoque dice que está apuntado o se alinea a que debemos generar cultura del ahorro para invertir. Primero porque lo que generalmente estamos haciendo hoy en día es decir, bueno, quiero buscar trabajo. ¿Para qué ir a buscar trabajo si ustedes pueden generar trabajo con un emprendimiento? ¿Sí? Pero normalmente ese ahorro se enfoca hacia el capital humano, es decir, hacia la parte de preparación académica profesional de ustedes. Con conocimientos nosotros podemos emprender. No es posible que teniendo conocimientos tengamos que ir a buscar trabajo cuando nosotros podemos buscar trabajo. ¿Qué emprendimientos, por ejemplo? Nosotros podríamos tener emprendimientos de crearme ya una pequeña oficinita de servicios informáticos. Ya ustedes tienen un conocimiento más avanzado. Acuérdense, en hace 7 semestres atrás recién estaban con las expectativas de ver qué voy a aprender. Ahora ya saben qué han aprendido, qué tanto han avanzado, qué tanto saben. Ya sabrán hacer una página web, ya sabrán hacer reconocimientos de una configuración IP, ya sabrán instalar ciertos utilitarios, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, piensen en eso, en un emprendimiento en que ya ustedes van a tener su propia oficina y por eso que les decía, apunten, siendo ingenieros en sistema, a hacer un PMO. Es decir, es un manager de una oficina de dirección de proyecto. En otras palabras, a ser un director ejecutivo de un área de sistemas, a ser el jefe del área de sistemas, aplicando técnicamente la gestión de proyectos. El desarrollo asimismo se ha reformado en estos últimos años, porque ustedes saben, todo va evolucionando, no solo en tecnología, sino también en cuanto al enfoque que se da a la parte tecnológica económica. A lo anterior se le aumenta la sostenibilidad. Eso significa que yo debo tratar que mi proyecto tenga un ciclo de vida mucho más grande, dure más. Se orienta a una distribución equitativa. Lamentablemente, esa distribución equitativa no es solamente dar un bono. Esa distribución equitativa nosotros nos podremos dar, como lo está haciendo ahí ese señor, sosteniendo lo que estoy logrando. Bien. También se da un enfoque al desarrollo de forma integral, de verdad que es un concepto más difícil, como lo dice ahí, porque yo tengo que ver mis necesidades. Pero lamentablemente para satisfacer necesidades, yo necesito dinero. Sí, necesito dinero. Pero para generar dinero, ya lo dije, hay que emprender. Sí, puede ir a buscar trabajo, pero asimismo, miren ahorita lo que está sucediendo. También están despidiendo a gente de trabajo. ¿Quiénes están subsistiendo? Los que tienen sus propios negocios. Eso es emprendimiento. Y paradójicamente, el área de las tecnologías o de las TIC en general ha sido uno de los más favorecidos, porque las empresas que venden tecnología han incrementado sus ventas. Las empresas que venden servicios de tecnología han incrementado sus ventas, porque ya la mayoría de actividades actualmente las hacemos virtualmente.
¿Qué más? Han aparecido oportunidades para los desarrolladores porque han creado plataformas, aplicaciones móviles, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces apuntemos a eso. En resumen, el desarrollo que es progreso va a depender de los ingresos y lógicamente esos ingresos, ¿cómo los consumo? ¿Verdad? De acuerdo a lo que se produce, tengo que satisfacer mis necesidades. Ya dijimos que es de colectividades humanas en la que yo busco mi bienestar, mi realización profesional. ¿Sí? Entonces, actualmente y en forma lamentable, nosotros somos bastante consumistas y no productores. Entonces, tenemos que ver esos enfoques de lo que es el desarrollo integral. Pero, ¿qué más? Aquí tengo algo clave. Las cosas se aprenden haciendo. Nada se aprende escuchando. Nada se aprende viendo. Yo puedo escuchar, puedo ver, pero si yo lo hago, lo practico, lo entreno, lo realizo cada día, entonces ahí sí lo aprendo. Eso me va a incrementar mis capacidades profesionales, académicas. Me da oportunidades de trabajar. Al trabajar y tener ingresos puedo ahorrar. El trabajo me va a generar nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Debo tener mucho cuidado con la naturaleza y lógicamente buscar la solidaridad. Una solidaridad en la que se debe imperar básicamente el trabajo con ética profesional. ¿Cómo se mejora? Se mejora progresando. Caso contrario, no. Nosotros tenemos que tratar de sostener que nuestro ciclo de vida del proyecto sea el más grande, de que el desarrollo, el crecimiento que se tiene, básicamente nosotros lo veamos con una compatibilidad tal que se mejore nuestros deseos de desarrollo de lo que estoy haciendo. Bien. ¿Qué más vamos a lograr? Lógico está también que para poder nosotros empezar a trabajar en proyectos, yo tengo que identificar un problema, ¿sí? Y ese problema es un obstáculo, ¿sí? Esos son los obstáculos. Nosotros tenemos que mitigarlos y creemos oportunidades. De esa manera empezamos a organizarnos. Porque alguien se dio cuenta ahora en la pandemia que había dificultades para salir a comprar personalmente. Entonces, no, yo voy a hacer una aplicación, me aprovecho de ese problema de la pandemia, miren, ve, removí, mitigué ese obstáculo y dije, lotería, eureka, aquí está mi oportunidad de crear una aplicación móvil. Y con eso empezó a contribuir, a organizar a la sociedad. ¿Y qué más hizo? Generó ingresos, lo que para uno era un problema, para otra resultó ser una oportunidad de proponer su trabajo. Es imperante que veamos cuáles son nuestras capacidades, qué tan capaz soy, qué es lo que mejor sé hacer. Entonces hay que ponerlo en práctica, como ya lo dijimos anteriormente, esas oportunidades aprovecharlas y empezar a contribuir en la formación de la sociedad. Cuando hablamos de un desarrollo integral, sí, hay que tratar de equilibrar la parte eclesiástica, seglar, con la parte espiritual. Realmente de esa manera debería funcionar mejor la sociedad. Lamentablemente, esto de aquí, pese a que se lo hace hincapié, no está funcionando. No está funcionando porque hay muchos conflictos de intereses, cada uno quiere su beneficio sin importar el otro. Es decir, no importa cómo yo gane con tal de ponerle el pie para que mi contrincante tropiece. ¿Sí? Y vamos dándonos cuenta que el contexto global a nivel mundial, estamos con contaminación ambiental, estamos en este momento, como quien dice, sálvese quien pueda, entre otras cosas. No tenemos la cultura de que si yo como un guineo, de decir, bueno, voy a botar esto a un tacho de basura, pero no, botamos por la ventana del vehículo, por la ventana de mi casa, o simplemente voy caminando y lo arrojo en la calle. Y no solo esa cáscara de guineo, de cualquier desecho, de una funda de un dorito, de un chito, de un agua, entre otras cosas. Entonces, es difícil llegar a la integridad, pero eso se logra con cultura, con mejoramiento, y empieza desde casa.
ese desarrollo integral hay que revalorizarlo. Hay que revalorizarlo. Miren, da hasta miedo. Hoy escuchaba las noticias. Solo ayer en Guayaquil, en X sector, 3 muertos, 3 avaliados. Nos encontramos hace pocos días como una madre mató a la hija. ¿Sí? Nos damos cuenta que la productividad que se da dentro de los negocios, miren cómo se han empezado también a generar proyectos, porque eso es un proyecto que lo están haciendo de manera empírica, es cierto, pero al fin y al cabo es un proyecto. La persona que vende verdura, la persona que anda, yo creo que por todos lados demanda, anda ese señor en el triciclo vendiendo papel higiénico, ¿verdad? ¿Verdad? Ese papel, repita conmigo, ¿verdad? Son oportunidades, el verdulero que ya tiene, miren, aprovecha la tecnología. Se compra un dispositivo, un megáfono, incorpora un pendrive y una memoria, y ya tiene grabado ahí y va repitiendo al unísono, sin necesidad de él estar monitoreando, perifoneando, sino que pone su dispositivo y empieza a ofertar sus productos. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ya está, de alguna manera, teniendo necesidad de ofrecer directo, de ofrecer de una manera casi que a domicilio ese servicio. Es clave, como dice ahí, la educación, señores. En este momento veo 25 estudiantes, 24 estudiantes conectados, 24 estudiantes conectados, y muchos a la final estarán allí conectados haciendo, como decimos, lámpara. El profesor se da cuenta que estoy conectado, pero mentira, yo estoy haciendo otra cosa. ¿Sí? Jóvenes, ustedes van a ser ingenieros, no van a ser taxistas ni vendedores de empanadas. ¿Sí? Para yo ser taxista en cualquier momento puedo aprender a conducir. Para vender empanada cojo en el canal de YouTube y veo algún tutorial y lo puedo hacer. Pero para ser ingeniero yo no puedo encontrar un tutorial que me forme como ingeniero. Acuérdense que ese señor que está allá, ese cliente, él quiere un profesional íntegro, es decir, que tenga todos los conocimientos y que sus habilidades le permitan solucionar sus problemas empresariales. Veamos el enfoque de proyecto. Nosotros también debemos tener claro el concepto, ya entonces aclarado. El proyecto de desarrollo o el desarrollo es progreso, que me permite satisfacer necesidades, que me permite enfrentar problemas, obstáculos, que me generan oportunidades de negocio, contribuyo a la sociedad y logro también, de alguna manera, aportar esa situación de organizar a la sociedad. Vemos ahora lo que es un proyecto social. Un proyecto social, un proyecto en general, es un conjunto de actividades que se desarrollan utilizando recursos, se lo va a realizar en un tiempo determinado, satisface necesidades o resuelve problemas dentro de un sector. Se llama social cuando el proyecto es sin fines de lucro y se llama privado cuando el proyecto es con fines de lucro. Una empresa, no importa si esta sea social o sea pública o privada, pero es aquella institución, es aquel organismo que está organizado, que sabe lo que quiere servir, sabe a lo que va a desarrollar dentro de la sociedad, de tal manera que yo ofrezca mis servicios profesionales a nivel personal o a nivel empresarial. Ustedes son una empresa, tienen su medio de comunicación que es las redes sociales o el dispositivo móvil con que ustedes cuentan. Empiecen a crear su cuenta de Instagram, no para farandulear, sino para ofrecer sus servicios profesionales. Ustedes sabrán qué tipo de servicios técnicos pueden ofertar. El más básico que en este momento les podría decir, empiecen a ofertar servicios de diseños para restaurantes. Me refiero a diseños de su carta, la carta esa que hacen para donde tienen los productos, de su gigantografía, de hacerles el logotipo, de mejorarle la imagen empresarial, de ofrecer servicios técnicos remotas o presenciales para reparación de equipos tecnológicos, para realizar aplicaciones. Ustedes verán cuál es su fortaleza y de acuerdo a eso lo pueden hacer. Bueno, no sé qué pasa en la lámina, aquí falta un dibujito, en el original sí está.
Bueno, no parece. En los proyectos yo tengo que combinar 4 cosas, al menos. Una de esas cosas es sacarle provecho a la tecnología. ¿Sí? Sacarle provecho a la tecnología. No perder tiempo con la tecnología, sino sacar provecho. ¿Sí? Es decir, tengo internet, tengo computador, veo cómo me comunico con mis clientes, cómo hago reparaciones remotas. Segundo, cada uno sabe, se conoce al revés, al derecho de cuáles son sus capacidades. ¿Sí? Si es responsable, si no es responsable, si se hace esta línea de investigación, si se hace la segunda línea de investigación. Me refiero, si mi campo es el desarrollo, si mi campo es la infraestructura, si mi campo es la base de datos, si mi campo es el IoT, si mi campo es la domótica, robótica, etc. Cada uno sabe cuál es su fuerte. Empiecen a organizarse. Es verdad, tengan esa sonrisa, ese ánimo, ese incentivo, pero también no se descuiden. Miren, ve, de frente tienen el peligro. No hay que descuidarse. La organización implica estar atentos, estar pendientes, porque los proyectos implican riesgos. Y también apliquen la estrategia. ¿Cómo llegar al cliente? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo ser mejor que la competencia? Técnicamente ético, sin necesidad de estar siendo antiético. Con esos 4 aspectos nos vamos a dar cuenta, como lo dice ahí, que la empresa, el mundo es un trompo, da vueltas, cambia, es dinámico, cada vez hay más competencia, cada vez hay más necesidades y tenemos que prepararnos para atender al cliente. Entonces, empiecen en el nuevo modelo que ustedes quisieran para ustedes como futuros profesionales y, lógicamente, si quieren lograrlo, tienen que gestionarlo y medirlo. Las cosas no se dan por sí solos. Eso se llama innovación tecnológica. Otro elemento puntual que nosotros necesitamos tener claro son los indicadores. Sí, simplemente indicadores, no importa si sean sociales o no. Bien, los indicadores son criterios, son patrones de medida que me permiten valorar el comportamiento de las variables y, lógicamente, me da la oportunidad de modificarlos. Por ejemplo, si yo digo que voy a partir desde el punto A al punto B siguiendo esa línea recta, esa es mi ruta trazada para poder llegar desde el punto A hacia el punto B. ¿Sí? Pero en el momento que ya empiezo a desplazarme, me voy dando cuenta que voy teniendo ciertas desviaciones, miren, ¿ve? Entonces debería llegar un momento dado, que yo, no, me estoy desviando, ¿qué pasó? Estoy fuera de mi ruta, entonces empiezo a enrumbarme y para eso me van a ayudar los indicadores. Los indicadores es una guía, es una orientación que me permitirá hacer correcciones de fallos, que me permitirá mejorar o reducir o eliminar los fallos. El contexto ambiental, ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver la parte ambiental con mi carrera? Tiene que ver mucho, jóvenes. Queridos jóvenes, tiene que ver mucho. ¿Por qué razón? Porque justamente deben crear ustedes proyectos que sean amigables con el medio ambiente. Crear sistemas en los que yo minimice los trabajos físicos impresos, o sea, imprimir lo que menos se pueda. Trabajar con tecnología verde dentro de mi computador, de tal manera que el consumo energético que tenga mi computador sea optimizado, tratando de mantener la cantidad de recursos tecnológicos lo menos posibles abiertos, aplicaciones, etc. Entonces, tenemos que contribuir al medio ambiente. Trabajar con computadora, trabajar de manera virtual por teletrabajo, implican que tenemos que estar sentados. Nos duele la espalda, nos duele la mano de tener que estar. Es muy diferente a una clase presencial. Los proyectos deben ser sostenibles y sustentables. ¿Qué significa eso? Sustentable en que yo necesito mi ciclo de vida que sea más extenso, más largo. Necesito, reitero, ser amigable con el medio ambiente. Bien. Eso nos permitirá tener ya no un crecimiento de un progreso de una nación, ahora nos permitirá un desarrollo, pero personal, humano. ¿Sí? Tenemos el escenario 1, en donde veo, pongo mis metas, parto aquí y quiero llegar acá arriba, y sé que va a ser difícil, pero tengo que mantenerme. O el segundo escenario, si ustedes quieren ir a buscar trabajo,
van a tener el escenario 2. Si ustedes quieren ser emprendedores, enfóquense y ustedes van a ser sus propios jefes y van a crear sus propias empresas. Ahora llegamos a la parte de las definiciones de proyectos. Realmente un proyecto es definido de muchas maneras, hay cientos de miles de definiciones de diferentes instituciones o personas o investigadores. Todas hablan de algo en común en la que efectivamente hablan de un objetivo, hablan de un plazo, hablan de actividades o tareas, hablan de recursos, hablan de personas, de ejecutores, entre otras cosas. Entonces, la definición de un proyecto es el desarrollo de actividades o tareas que se realizan en un plazo delimitado, en la que nos permitirá lograr objetivos específicos a través de recursos. Estas deben ser ejecutadas por un líder, por un responsable. Eso es académicamente cómo es la definición de un proyecto. Profesionalmente, la definición de un proyecto es lo que tenemos en la parte de arriba. Solución inteligente. El cliente necesita una solución inteligente. ¿Y cuál es esa solución inteligente? Rápido. Siempre nos dicen, quiero para ayer. Tengo que resolverle problemas al cliente. Tengo que resolverle necesidades dentro de su empresa porque hay clientes a quien tiene que atender. Entonces, queridos alumnos, tenemos la definición de proyectos académica y la definición de proyecto profesional desde el punto de vista laboral. Bien. Es decir, ya reiterando, la definición de proyecto es una secuencia de actividades que se realizan en un plazo, que me permiten lograr objetivos utilizando recursos a través de un ejecutor como responsable. Bien. ¿Qué más hay que tener claro? Que para que nosotros hablemos de proyectos de desarrollo, al menos debemos tener estos elementos: tareas, ejecutores, plazos, recursos y objetivos. Bien. Otra situación también clara es que siempre ustedes, cuando tengan una idea de proyecto, por favor, no la comuniquen a nadie, ni a su mejor amigo, ni a su enamorada, hasta que ésta no sea materializada. Si esa idea no ha sido materializada, como lo dice allí, es simplemente una idea. Si ya lo materializó, es un proyecto. A veces decimos, oye, esa idea era mía, y mira, ya Pepito, Juanito ya lo hizo. Claro, lo escuchó, a usted lo que quería hacer, cogió su idea y la materializó. ¿Sí? Lamentablemente es así. Cuando hablamos de actividades o tareas, nos referimos a actividades algorítmicas, secuencias lógicas, coherentes. Por ejemplo, para hacer una aplicación cualquiera, móvil, web, etc., primero yo tengo que, a nivel macro, tengo que diseñar, ¿sí? Luego tengo que desarrollar. Cuando estoy desarrollando, la implanto. Cuando la implanto, hago pruebas, ajusto pruebas y entrego el producto final al cliente. A esas actividades. Yo no puedo decir, sería incorrecto decir que para una aplicación móvil primero hago pruebas, después lo desarrollo y por último lo diseño. Como que no cuadra algo, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren las actividades. Deben ser lógicas, deben ser algorítmicas. En este sentido, veamos el siguiente ejemplo. Bien. Nosotros tenemos aquí este cuadro, me permite algunos objetivos. Primero, este cuadro de actividades, o llamado matriz de actividades, tiene en el centro una columna donde me representa la secuencia lógica de actividades. En esta columna yo tengo las actividades, qué actividades debo hacer antes, y en esta columna de acá, qué actividades debo hacer después. Y tenemos una cuarta columna en donde yo voy poniendo el tiempo que me voy a demorar para ejecutar. Segundo, esta matriz me permite no solamente organizar mis actividades de manera lógica, sino que me permite sacar un cronograma. ¿Qué tiempo me voy a demorar haciendo esa actividad? Bien, veamos sus detalles. Dice que de este proyecto, como ejemplo, voy a hacer el componente 2. El componente 2
corresponde a la adquisición y compra de materiales y suministros. Adquisición y compras de materiales y suministros. Un detalle particular, observen que tanto el componente como las actividades tienen pocas palabras. No utilicen frases demasiado extensas, utilicen frases pequeñas que me identifiquen lo que quiero hacer. Yo aquí ya me estoy dando a entender que quiero comprar, quiero adquirir materiales y suministros. Imaginémonos que sea para un proyecto informático. ¿Dónde digo que proyecto informático? Ya tengo en alguna parte el título de mi proyecto. Segunda cosa, yo me doy cuenta que se llama componente 2. Entonces pueden observar que todas las actividades, el primer código, el primer dígito es el número 2. Entonces ya identifico rapidito. Ah, son actividades del componente 2. Tercero, me doy cuenta que cada actividad tiene una secuencia numérica ascendente. 1, 2, hasta llegar a 10. Hasta llegar a 10. Entonces miren, ve, ya las tengo organizaditas. Y digo, después del 2.1, ¿qué actividad sigue? El 2.2. Antes del 2.2, ¿qué sigue? Actividad 2.1. Después de la actividad 2.2, lógicamente la actividad 2.3. Esto me ayuda muchísimo. Cuarto, miren cómo está. Organizar y planificar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer siempre es organizar y planificar. Y lo último que tienen que hacer es informar, elaborar un informe de lo que han acabado de realizar. Bien, el segundo paso es elaborar términos de referencia, es decir, son las especificaciones. El tercer paso, precalificar proveedores. El cuarto paso, efectúo la licitación, es decir, pido proformas. El quinto paso, contrato y firmo los contratos. El sexto paso, ya recibo los materiales de parte del proveedor, ya me los entregó, los empiezo a seleccionar en bodega, los empiezo a codificar y los pongo en perchas. Y algo particular que tienen que darse cuenta que las actividades empiezan con un verbo en infinitivo. Organizar, elaborar, precalificar, efectuar, firmar, recetar, etc. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Bien. Y finalmente, yo digo que la actividad 2.1 o la primera me demoro 4 días, la segunda me demoro 3 días y la décima me demoro 5 días. Yo tendría en total, si yo sumo estos días, voy a tener 7, 12, 15, 20, 50, 60, 95 días yo haría todo esto. Bien. Ya me da una idea, pero no es recomendable que hagan actividades una tras de otra. Me refiero, hay actividades que se pueden hacer al mismo tiempo, ¿sí? Hay actividades que se pueden hacer al mismo tiempo y los tiempos que yo he puesto aquí de ejecución me van a disminuir para elaborar esto. Por ejemplo, mientras yo estoy haciendo los términos de referencia, yo ya puedo solicitar proformas, yo ya puedo contactarme con proveedores, ¿sí? Ya puedo contactarme con proveedores. Mientras ya firmo los contratos, bodega ya puede estarme haciendo cuáles van a ser los códigos de los materiales, dónde los va a ubicar los materiales. Hay cosas que ya las puedo ir haciendo de manera simultánea. Eso entonces como una idea general y les va a permitir sacar su cronograma también del proyecto. Los proyectos me permiten lograr cambios, pasar de una situación mala hacia una situación mejor, ¿sí? Los proyectos me permiten hacer intervenciones en la sociedad. ¿Cuáles son las intervenciones? Mejorar la satisfacción, entre otras cosas. Los proyectos deben hacerse con recursos, materiales, maquinaria, dinero. Los proyectos tienen un inicio y tienen un final. El inicio es una situación deficiente y el final es una situación mejorada. Los proyectos tienen una relación causal. ¿Qué significa eso? Una causa y un efecto. No son actuaciones ocasionales ni dispersas. Entonces, los proyectos, de manera general, deben relacionar los estados inicial y los estados finales. Los responsables o los involucrados que tengamos, involucrados son aquellos beneficiarios o también, por qué no decirlo, aquellas personas que se pueden perjudicar
con la materialización del proyecto. Los proyectos contribuyen e intervienen en la vida de los ciudadanos. Puede ser una situación tangible o una situación intangible, lo que ustedes muestren como producto o como servicio. Y su propósito fundamental de los proyectos, observen, ve, empiecen por aquí. Los proyectos tienen como propósito fundamental resolver problemas. Bien. Los proyectos encaminan a una acción. Si no se actúa, si no se hace, si no se logra hacerlo, no se aprende. Yo necesito utilizar todos los recursos necesarios a través de un proyecto para finalmente materializar lo que quiero hacer. Esto es la filosofía de los proyectos. También es importante que sepan que los proyectos tienen procesos. Primero, ya dijimos que tienen un inicio y tienen un final a través del tiempo. Segundo, los proyectos van a tener niveles de actividad y además su grupo de procesos empiezan a interactuarse. Así vemos que el proceso del proyecto tiene un inicio, tiene una planificación, tiene una ejecución, tiene un control y tiene un cierre. Bien, nos damos cuenta que el inicio llega casi hasta un tercio del tiempo, del ciclo de vida del proyecto. La planificación también está desde el inicio y llega casi hasta más allá de la mitad del tiempo del ciclo de vida del proyecto. El control, la línea que está en rojo, miren, está casi desde el inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final. Tengo que verificar, validar, controlar. La ejecución, ya una vez que tengo planificado, también va desde el inicio casi hasta el final. Y el cierre empieza ya cuando termina la planificación. O sea, ya tengo que ir ahora planificando el cierre, ya no la ejecución. ¿Qué significa el cierre? La entrega del producto, la entrega del proyecto, la entrega de la factura, el cobro de la factura, la capacitación a través de un manual de usuario o presencial, entre otras cosas. Entonces, son los procesos de un proyecto que debemos tenerlo claro. Bien. Reitero, si hay dudas, por favor, vayan preguntándolas. Es importante en los proyectos la planificación. Generalmente, a veces nos creemos saberlo todo y empezamos a desarrollar los proyectos sin planificar. Hay que organizarse, hay que planificar. Miren que hasta para hacer una comida tengo que planificar. Yo decimos, bueno, ¿qué voy a hacer hoy día? Ah, ya sé qué voy a hacer de almuerzo. Ah, no voy a hacer sopa, solo voy a hacer segundo. Miren, entonces empieza a planificar. Los proyectos implican procesos, necesitamos identificar qué se quiere lograr, cuáles serán las estrategias para desarrollarlo, con cuánto dinero lo vamos a hacer, con qué tiempo y cómo los voy a implementar. Sí, es cierto, necesitamos dinero, necesitamos recursos. Si no hay recursos, no podemos hacer nada. Si no hay dinero, no podemos comprar nada. Pero para poder obtener dinero, yo necesito elaborar proyectos. Bien, aclaremos. Elaborar un proyecto no es solamente presentar un cronograma, no es solamente presentar un presupuesto y por ahí un dibujito. Para, llámese proyecto, un documento que contiene de forma una carátula, un índice, un resumen, en qué consiste el proyecto, formulación del problema, qué problema quiere identificar, a quién va a beneficiar ese proyecto, cómo lo va a hacer el proyecto, especificaciones técnicas, el diseño completo a detalle, con planos, con diagramas, todo explícito, a detalle. Ya dije presupuesto, cronogramas. Eso es un proyecto. ¿Que te quitan tiempo documentar eso? Sí, pero también te va a dar oportunidades de acceder a miles de millones de dólares para que financie tu proyecto. A todo nivel, como cooperación técnica, como unidad europea, con financiamientos multilaterales, y a veces son dinero que se llaman fondos no reembolsables.
¿Qué significan los fondos no reembolsables? Los fondos no reembolsables significa que te prestan, pero no tienes que devolver dinero, sino que tienes que, si te van a prestar para un carro, tú construyes el carro y le dices, ve, aquí está el carro. Esa es la manera de pagar los préstamos no reembolsables. Pero tienen que cumplirse lo que tú dijiste en el problema. ¿Cuáles eran los objetivos? Entre otras cosas. Entonces, hacer proyectos me da la oportunidad, ya dijimos en antes, oportunidades de negocio. Ah, ¿qué gano yo haciendo un proyecto? Ganas mucho. Imagínense, ustedes hicieron un proyecto, imaginémonos que el BIC nos va a prestar dinero. ¿Qué gano yo ahí? Primero, trabajo. Y con trabajo tengo un sueldo. ¿Sí? Puedes cobrar por el trabajo que estás haciendo de tarea y puedes cobrar por lo que tú diseñaste el proyecto. Entonces, no es una oportunidad perdida de lo que tú estabas haciendo. Entonces, queridos alumnos, démonos cuenta que hacer proyectos sí me genera oportunidades de financiar su ejecución. Finalizamos este apartado de lo más sustancial, de lo más relevante que hemos tenido sobre los conceptos de proyectos. A medida que avancemos en el curso vamos dando otras, los más importantes que los que ustedes deben tener claro. Aquí tenemos, ya finalizando esta parte, como les decía, lo que se conoce como el cementerio de las buenas ideas. Hay muchos aspectos, muchas cosas que tenemos que empezar a romper esquemas. Salgamos de ese confort. Ya les dije, están ustedes bastante jóvenes como para no darse cuenta de la magnitud y de las oportunidades que tenemos en crecer profesionalmente, crecer personalmente y progresar. Muchas veces no hacemos las cosas porque nos conformamos, no, así está bien, así funciona. No va en contra de nuestra política, no va a dar resultado en nuestro caso. Hagamos más tarde el trabajo, no lo hagamos ahorita. O nos sentimos incrédulos que porque alguien no lo ha hecho antes, nosotros no lo podemos hacer. O alguien preguntará, dirá, eso no es nuestra estrategia, si fuera bueno ya alguien lo hubiese hecho, no, su cambio es muy radical, ya creo que lo intentamos antes y no dio resultado, la idea es buena pero es muy revolucionaria, no estamos preparados, es una gran idea y siempre ponemos el pero, la situación no es propicia, crearemos una comisión, mejor esperemos que las cosas mejoren y muchas otras cosas que podríamos nosotros hacer. Entonces, rompamos esos esquemas. Ya les dije, ustedes están ya a escaso 2 semestres de ser futuros ingenieros en sistemas. Si alguien tiene preguntas, por favor, hágala a través del chat. La vamos respondiendo de manera oportuna. Vamos viendo cómo resolvemos las necesidades para ir mejorando el aprendizaje. Bien. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Bien. ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, sí, estamos Ustedes se me escuchando. están escuchando. Sí, Listo. Pedro. Escucha, ingeniero. Ya. Vamos entonces a seguir con la siguiente parte y vamos a ver el ciclo de los proyectos. El ciclo de los proyectos es para que ustedes sepan identificar, cómo es que yo tengo que tener claro en las partes del desarrollo de un proyecto. Quizás ustedes sí lo saben, pero hay a veces ciertos conceptos que tienden a confundirse. Esos conceptos que tienden a confundirlo, entonces tienen que empezarlo ya ahora sí como casi profesionales, como casi ingenieros que son, a poder hablar con mayor precisión y a poder hablar con mayor fundamento. Bien, entonces vamos a hablar el ciclo de vida de los proyectos y el cronograma de actividades. Sí. ¿Me permiten un momentito, por favor?
Bien, gracias por su comprensión. Continuamos entonces. Le decía el ciclo de proyecto y cómo yo hago la elaboración de mi cronograma. Entonces, vamos a ver entonces lo siguiente. Les aclaro que es importante que ustedes no se descuiden de la estadística. Recuerden lo que creo que el economista Saúl Murillo les enseñó sobre estadística. Pues no se olviden, es algo importante que necesitan a saberlo. Omar Gustavo, estás mal etiquetado, por favor, corrige. ¿Sí? Ya desde antes, solo lo mencioné. ¿Sí? Corrija esa etiquetada de su renombre. Es apellidos y nombres. Bien, les indicaba que no se olviden de las clases de estadística que les han dado a nivel profesional, son de suma importancia. ¿Sí me está escuchando, Omar Gustavo? Señor Omar Gustavo, ¿me está escuchando? Por favor, corrija ese renombre, apellidos y nombre. Sí, economista. A ver, sí, ingeniero, eso estaba haciendo. Gracias por lo de economista, Omar. Es que, profe, estoy Te con la... acordaste del profesor Mira, Saúl, ¿verdad? sí, recién estaba hablando. Bueno, los proyectos, los ciclos de los proyectos nos empiezan a establecer. Primero me identifican lo que decimos allí, ciclo de vida. ¿Sí? El ciclo de vida es decir, cómo va evolucionando mi proyecto. Los ciclos de vida de los proyectos me permiten diferenciar de una manera básica cada apartado. Son secuenciales y adicionalmente esas fases, esas partes, al unificarlas, van a dársele un nombre y van a dársele una numeración secuencial. Por ejemplo, según el PMBOK, en la guía del 2014 dice que los proyectos tienen 1, 2, 3 y 4 fases. Esa fase se la llama el inicio del proyecto, la organización y preparación del proyecto, la ejecución del trabajo o del proyecto y el cierre. ¿Sí? Entonces, pueden darse cuenta, un inicio, un final, organización y preparación es prácticamente el diseño, el desarrollo y el cierre. Y todo lo hacen a través del tiempo. Bien. Hay otros autores, pese que si ustedes lo ven como estudiantes de ingeniería en sistema, lo primero que dicen, eso es desarrollo, ingeniería de software. Sí, pero en proyectos lo vemos de una manera más amplia, global. Yo puedo tener un proyecto de desarrollo de software, puedo tener un proyecto de infraestructura, en general de cualquier proyecto informático. Todo proyecto tiene un requerimiento del sistema, tiene un requerimiento de acuerdo a la plataforma que quieren hacer, van a hacer un análisis, diseñan, codifican, hacen pruebas y ponen en marcha el proyecto. Entonces, eso lo tenemos de esa forma. Por otro lado, tenemos nosotros que va a tener un ciclo de vida, también el PMBOK lo indica, en la que si yo tengo un plan de negocio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nace con ideas y empezamos nosotros a tener un inicio, un proceso intermedio y un proceso final, ¿verdad? Desde ese punto de vista. De acuerdo a Max Weineman, en cambio, él menciona que enfatiza de que el proyecto prácticamente lo corrobora a través de algunos aspectos. Entre ellos, dice que yo empiezo a establecer de manera general mi ciclo de vida del negocio, la parte de aquí arriba, y lo separo en el producto y lo separo en el proyecto. ¿Sí? Y todas llegan hacia un momento, abandono significa que ya va a cerrar el proyecto. Bien. También el PMBOK enfatiza de que los procesos tienen un límite. ¿Sí? Hasta aquí es mi entrada y hasta acá es mi salida. Todo lo que está aquí adentro, tengo que procesar todos los insumos de entrada y al final yo necesito un insumo de salida que va a ser un producto, un servicio o en general un entregable hacia el cliente. Bien. Preguntas, queridos jóvenes. Pues bueno. O están entendiendo o los tengo hipnotizados como Tony Camo o los tengo más confundidos. Díganme la verdad, jóvenes. A ver. ¿Están dormidos?
No, ingeniero, sí estamos prestando atención. Todo claro. Ok, gracias. Me anima un poquito, así, aunque sí sea mentira, ¿no? Una broma. A ver, los proyectos, ustedes, hay muchos elementos que tienen que considerar, pero al menos les recomiendo los 10 que tenemos allí. Vamos a explicarlo. Yo debo tener una razón el por qué voy a hacer un proyecto. Ah, que quiero hacer una aplicación móvil, que quiero configurar tal cosa, que quiero hacerme algo de IoT. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué lo vas a hacer? Ah, voy a hacer una aplicación móvil porque yo necesito, no sé, hacer una plataforma para deliveries de comida rápida. Ah, voy a hacer un sistema IoT porque yo necesito crear una infraestructura para monitorear, no sé, la contaminación ambiental, la contaminación de ozono, la temperatura, los vientos, etc. Debo tener una razón. ¿Sí? Ah, que voy a hacer una aplicación de facturación. ¿Por qué? La razón es porque los proyectos, perdón, la facturación en la empresa X, toda la facturación la hacen a mano y yo necesito que sea automatizada. Los proyectos deben tener una finalidad, ya lo vimos en antes, pasar de una situación empeorada a una situación mejorada. Debo darme cuenta que en los proyectos haya beneficiados y afectados. Los afectados, si es posible que no haya nadie, pero sí beneficiados. Debo contemplar que lo que yo voy a sacar como producto, como medio, como instrumento, tenerlo claro, qué voy a sacar. Debo tener claro que lo que voy a hacer, cuáles serán las reacciones, cuáles serán las expectativas de mi cliente, con cuánto dinero lo voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer, quién lo va a hacer. Y tener claro que en los proyectos, cuáles van a ser nuestros riesgos, cuáles van a ser nuestros supuestos. Entonces, esos elementos debemos tenerlos claros. Si ustedes parten, yo sé que saben hacer muy bien su trabajo a nivel técnico dentro del área informática, pero ya aquí lo que pretendo con gestión de proyectos es que ustedes empiecen a ponerle un poquito de toque más formal, empiecen a ponerle un toque de mejorar las cosas, de documentar. Estimados alumnos, ojalá se acuerden en algún momento de su parte laboral. Documentar un proyecto cuesta dinero. Me refiero, si a ustedes le dicen un contrato, a ver, yo necesito, vamos a poner el ejemplo, necesito que me vendas una aplicación de facturación contable, necesito que me des licencias, necesito que me des hosting, dominio, necesito que me des un manual de usuario, necesito que me des un dossier de calidad. Bien, te van a pagar por el hosting, te van a pagar por el dominio, te van a pagar por el sistema, también te deben pagar por el manual de usuario, también te deben pagar por la capacitación, también te deben pagar por el dossier de calidad. ¿Que son teóricos? Sí, tiene un precio. Estimados alumnos, eso pagan. Están obligados a pagar. Segundo, para que te paguen, si te van a pagar por un dossier de calidad, que un dossier de calidad es un documento ya al final, después de que tú hiciste, es un compendio de tú qué hiciste, de dónde partiste, a dónde llegaste. Eso te puede costar $2,000, $3,000, $5,000, $8,000, dependiendo del trabajo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero, que ustedes generen oportunidades y que no solamente les paguen por el software, sino que también les paguen por el diseño. Ya hemos visto aquí hay otras definiciones de proyecto, ya sabemos que es desarrollo de actividades en un tiempo determinado para lograr un objetivo. Necesito recursos, necesito tiempo, un responsable, entre otras cosas. ¿Verdad? Y técnicamente hablando, les decía, el proyecto debe ser una solución inteligente, porque eso quiere el cliente, rápido. Bien. Aquí hay otros términos que ya necesito que se los vayan, más que aprendiendo, grabando, recordando. Aquí ya nosotros hablamos del término de viabilidad y prefactibilidad. Estamos hablando de un término alternativas. Alternativas serían opciones, opciones.
¿sí? Vías. Esa es una alternativa. Esas vías técnicamente se llaman viabilidad. Es decir, que yo tengo que buscar cuántas alternativas solución, cuántas formas de solucionar tengo de un problema. ¿Sí? ¿De cuántas formas? De todas esas formas yo selecciono una y ya me doy cuenta que el proyecto es prefactible. De esa una le hago los análisis de todo nivel, técnico, económico, operativo, entonces digo que mi solución es viable y factible. Miren lo que les estoy diciendo. Tienen que ver de cuántas maneras se puede solucionar y tienen que escoger la mejor manera, la mejor opción de solucionar ese problema. Una vez que ya seleccionaron la mejor opción, entonces tienen que empezar a hacer la etapa de preinversión. La etapa de preinversión significa hacer el diseño del proyecto. Y después que el diseño ya esté ok, entonces empiezan a la etapa de inversión. ¿Cómo se reconoce la etapa de inversión? Es el desarrollo, implantación, prueba y entrega al cliente. En resumen, los proyectos tienen una preinversión y tienen una inversión, o diseño y desarrollo. Entonces, aquí tenemos el término alternativa, opciones de solución, viabilidad de esa solución seleccionada, vemos si es factible, tenemos preinversión o diseño y tenemos inversión o desarrollo. 4 términos que debemos nosotros ya irlos identificando. ¿Cómo sé si mi proyecto es exitoso o no? Entonces, yo sé que, y todos sabemos, y a veces estamos temerosos, no sabemos si el proyecto va a ser un fracaso o si el proyecto va a ser exitoso. No sabemos porque estamos como con dudas. Si fuéramos magos o brujos ya supiéramos qué va a pasar. Más sin embargo, debo tomar en cuenta los siguientes aspectos. Un proyecto puede fracasar si usted no identificó bien el problema. Ejemplo, imaginémonos que fuéramos médicos. Si yo no identifico la enfermedad del paciente, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ese paciente se agrave o muera. Fracaso. Segundo, cambios de tecnología. Ustedes, los estudiantes en ingeniería en sistemas, cuando yo los veo que me escriben algo en un proyecto, en un documento, les encanta decir tecnología de última generación. ¿Sí? Yo les pregunto, para todos y me responden, ¿la tecnología de última generación de hoy, de ahorita, 2020, será la misma tecnología de última generación en el 2022? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No. Entonces, no cometan el error de utilizar ese término. ¿Cuál sería la sugerencia? Por ejemplo, yo digo, mi proyecto va encaminado a vender computadoras Core i5. ¿Sí? Ahorita, en diciembre de 2020. Ya estoy puntualizando. Si el proyecto lo empiezo a ejecutar en el 2022, el Core i5 ya estará obsoleto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? De aquí a 2 años el Core i5 estará obsoleto porque habrán aparecido otros procesadores mucho mejor. ¿Sí están de acuerdo? Sí, ingeniero. ¿Ya? Acuérdense que la tecnología es dinámica, cambia. Entonces, tengo que utilizar específicamente. Otro ejemplo. Si nosotros hablamos de cableado estructurado, si yo pongo cableado estructurado y ahorita proformo categoría IPv6, categoría 6, en el 2022 es probable que ya no tengamos la categoría 6, sino otra, ¿verdad? Entonces, digamos, yo le ofrezco un cableado estructurado con categoría 6 o categoría 5. Yo le puedo decir, el computador que yo le vendo tiene una memoria RAM de 16 gigas. El computador que yo le vendo tiene un disco duro de 1 tera.
El computador que yo le vendo tiene teclado expandido, 16, 15, 14, 12 pulgadas, etcétera. Es decir, tengo que especificar, porque la tecnología cambia. Contexto político. Lamentablemente estamos en un entorno, no solo Ecuador, a nivel mundial, siempre hay política. Y ya conocemos lo que sucede en Ecuador. El que tiene padrino se casa y el que no también, ¿verdad? Es un problema cuando hay cambios de gobiernos, es un problema cuando hay políticas económicas. Bien, por ejemplo, yo me pregunto, cuando recién empezó la pandemia, el alcohol estaba carísimo. Un galón de alcohol llegó a valer hasta 28 y 32 dólares, cuando el verdadero valor del galón de alcohol es de 6 a 8 dólares. Actualmente ya ha bajado a precios razonables, 9, 10 dólares. Entonces, la política económica cambia dependiendo de las circunstancias. Cambio con las relaciones comerciales. Concrete y escríbalo con el proveedor. Al proveedor pregúntale, a ver, ¿cuál es la forma de pago? ¿En qué tiempo me entregas? ¿De qué características son los equipos? ¿Cuál es la garantía técnica que me das? ¿Cuál es la garantía técnica que me das a nivel de software, a nivel de hardware? Aclaren todo, por favor. No supongan nada. En la parte legal, verifiquen bien si están utilizando software propietario o software pagado. Si están utilizando, no sé, aplicaciones pagadas o no. Y esta última, ya nosotros sabemos que podemos tener desastres naturales. Ya tuvimos un terremoto. Miren, imagínense, no es bueno, pero no es malo. A ver, es malo, pero es bueno que nosotros hayamos tenido la oportunidad de vivir un terremoto, ver destrucción, estar asustados, ¿sí? No nos alegra para nada que estemos en este momento con un problema de pandemia, pero sin embargo veamos la realidad y podemos decir, ah, no, a mí me tocó vivir una emergencia sanitaria. Entonces, todas esas situaciones son las razones para que mi proyecto pueda ser exitoso o pueda ser un fracaso. Tomen muy en cuenta estos aspectos. Cuando empezamos a desarrollar un proyecto, ya vamos entrando un poquito más afinadamente, se diseña el proyecto, una vez que lo diseñamos, lo evaluamos, es decir, lo afinamos a ver si vale o no vale la pena. Si este se justifica, ingresa a un banco de proyectos, si no se justifica, lo archiva. Si el proyecto es justificado, entonces entra a una etapa de revisión para poder invertir. Si se da el ok, si se da luz verde, entonces se lo empieza a ejecutar y a desarrollar. En caso de que no decidan invertir, el proyecto debe esperar y no cometan el error de que en el momento de que le digan, ya venga, está listo para invertir después de 3 años, en hacer lo mismo. No, actualicen presupuesto, revisen si el problema ya no ha cambiado, revisen si no ha cambiado la tecnología, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que ustedes deben tener presente, cómo se debe funcionar el proceso genérico para diseñar un proyecto. Los proyectos necesitan tener ciertas evaluaciones, es decir, como quien dice, hacerles pruebas de factibilidad, ¿sí? A nivel socioeconómico, ¿cuáles serán los beneficios del proyecto? Tengo que hacerle un análisis técnico, un análisis operacional, comercial, tengo que revisar la parte legal, tengo que determinar, y esto es una de las cosas más importantes, el número 4, al cliente hay que demostrarle que el proyecto, porque él les va a decir, pero vale tanto. Entonces usted demuéstrele financiera y económicamente que vale eso, pero no lo tome como un gasto, sino como una inversión y que les permitirá tener retorno. El análisis de género y lógicamente debo hacerle un análisis ambiental. Entonces, es importante hacer esas revisiones previas para estar seguro de que el proyecto es factible. Si no estamos seguros, no vamos a tener confiabilidad. Y esto hay que hacerlo de manera objetiva. ¿Qué significa objetiva? No al yo creo. Ah, yo creo que sí.
No, ¿por qué crees que sí? No, pues ya me imagino, no se imagine nada. Sí, no se imagine nada. Esta parte, esta lámina, bueno, me encantan casi todas las láminas, pero esta parte me encanta de sobremanera porque me identifica como ingeniero y ustedes tienen que identificarse como ingeniero. Y lamentablemente no le ponen importancia a esto, a veces no les gusta hacer, lo omiten sin darse cuenta que están perdiendo dinero. Esto es lo que se llama el trabajo de ingeniería. ¿Sí? A nivel técnico le dicen, hágase el trabajo de ingeniería. El trabajo de ingeniería es este. ¿Sí? Hacer un análisis, hacer un estudio y lógicamente llegar a nivel de detalle. Pero también los proyectos, yo necesito saber a dónde tengo que ponerlos, quiénes van a ser mis clientes, debo hacer un estudio de mercado, quién es mi competencia, debo saber con quién me tengo que enfrentar. Y lógicamente esto me implica en que yo no tengo que enfrentarme a mi patrón, tengo que enfrentarme a la otra empresa, porque yo también soy dueño de mi empresa. Los proyectos se evalúan siempre, siempre tengo que andarlos controlando, ¿sí? Desde que nace la idea, cuando diseño, cuando desarrollo y cuando están operando. Siempre tengo que revisarlos, evaluarlos, para que no se escape ningún detalle y podamos tener un proyecto muy bueno. Aquí tenemos 3 términos también importantes que necesitan ustedes por lo menos conocerlos, pero sí es importante que se les aclare. A veces nos dicen, oye, ¿me puedes presentar un proyecto a nivel de perfil? ¿Me puedes presentar un proyecto a nivel de prefactibilidad? ¿O el proyecto debe estar a nivel de factibilidad? Esos nombres me indican que el proyecto tiene un alcance. Cuando el proyecto se le dice a nivel de factibilidad, simplemente yo presento un proyecto en 2 hojitas, en donde le indico más o menos el tema, en qué consiste, presupuesto y cronograma, así rapidito. Ese es un perfil de proyecto. ¿Sí? No hay especificaciones técnicas, no hay diagramas, etc. Un proyecto a nivel de prefactibilidad es el proyecto a nivel de perfil más alguna información adicional ya que se le ponga un poquito más a detalle. Mientras que un proyecto a nivel de factibilidad ya es completo. Va planos, va especificaciones técnicas, va presupuesto, va cronograma, van diagramas, van detalles de toda índole, va el problema, va la fundamentación, etcétera, etcétera. Es decir, debe ser a detalle. Normalmente los proyectos a nivel de perfil y de prefactibilidad casi no los pagan, pero a nivel de factibilidad sí pagan, sí cuestan. A nivel de factibilidad, los proyectos pueden valer desde $5,000 hasta algunos miles de millones de dólares. Es decir, 200, 300,000, 600,000, 800,000, etc. Ustedes dirán, bueno, el profesor nos está hablando de proyectos y yo soy ingeniero de sistemas. Sí. ¿Por qué no nos da entonces todo esto alineado a informática? Tiene razón. Pero déjenme decirles que lamentablemente la teoría universal de proyecto es genérica, es decir, me sirve y se adapta para cualquier campo, ya sea social, privado, ya sea el campo agrícola, ya sea el campo industrial, el campo económico, etc. Me sirve para producir bienes, servicios, investigación, me sirve en el sector público, en el sector privado. ¿Qué más? Me sirve para un proyecto local, regional, internacional y me sirve para cualquier tipo de proyecto a nivel de tamaño. Entonces, con eso esperemos que estemos claros. La diferencia entre un proyecto social y un proyecto privado es que el proyecto social es sin fines de lucro, generalmente es gratis, y el proyecto financiero es con fines de lucro, generalmente es pagado. Si alguien tiene dudas, por favor, vamos preguntando.
No está por demás también indicarles que para poder identificar proyectos yo debo aplicar ciertos criterios básicos. Bien, el primero, yo tengo que saber identificar qué deseo, qué quiero hacer. Eso se llaman cuáles son mis políticas. Segundo, lo que yo quiero hacer, ¿será posible hacerlo? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Es necesario hacerlo? Si todo eso está ok, entonces hágalo. Jóvenes, suena como ridículo este diagrama, pero es clave. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí solo lo estoy pensando, solo estoy gastando tiempo y algo de trabajo intelectual. Aquí yo no estoy comprando un hosting, que a la final lo compré y no me sirvió. No estoy comprando una impresora, que a la final no era esa la impresora y ya no me la quieren devolver. Y si la quiero vender, ya no me van a dar lo mismo que me costó. Aquí solamente estoy invirtiendo algo mínimo. No estoy arriesgando casi nada de dinero. Bien. Lógicamente, a todos nos ha pasado. Yo también trabajaba de esta forma. Hacía mis proyectos sin aplicaciones técnicas, sin ninguna metodología. Simplemente como me enseñaron, como el carpintero, como el albañil. Es decir, haga la pared aquí y me ponía a armar la pared. Ponga este clavo aquí y ponía el clavo allí. Necesito este tomacorriente, aquí está el tomacorriente. Pero no sabía por qué lo ponía, no sabía si esa era la mejor manera de hacerlo. Es decir, solucionaba problemas y listo. Cogía mi dinero y a mi casa. Lo mismo creo que les ha sucedido a ustedes. Pero cuando yo ya empiezo a aplicar cierta metodología, ciertas técnicas, ciertos truquitos profesionales, entonces ya me doy cuenta que tengo que hacerle seguimiento al problema y al cliente. Tengo que constantemente estarlo visitando para ver si necesita algo más o si quiere mantenimiento. Puedo darme cuenta que después de haber hecho el trabajo, darme cuenta si el cliente está contento y de esa manera no descuidarlo. Entonces, ese es el ciclo de vida del proyecto como punto de partida, aplicando nuevas técnicas metodológicas y entre estas, la técnica de la gestión de proyectos. Otros inconvenientes que tenemos es que por un lado escuchamos ciclo de proyectos, por otro lado escuchamos fases de proyectos, por otro lado escuchamos etapas de proyectos, ¿verdad? Hemos escuchado esos tópicos. Vamos entonces a ir aterrizando. El Banco Interamericano de Desarrollo, voy a partir con ese modelo, con ese ejemplo, tiene los siguientes ciclos. Tiene un inicio de ideas, las identifica, esas ideas las define a través de objetivos, diseña ese proyecto, revisan el proyecto para poder ser ejecutado y luego hacen una evaluación ex post. Es decir, tiene 6 pasos, 6 ciclos. La interrogante que ustedes harían, el profesor ya me confundió más. Fases, ciclos, etapas. Idea, diseño, preinversión. Todo una mezcla de términos, ¿verdad? Pero bueno. Para esto vamos a salir de la siguiente duda. Bien. Vamos a comparar el ciclo de vida de proyectos con los ciclos de vida de manera general de cualquier institución o de cualquier tipo de proyecto. Vamos a hablar de proyectos informáticos. Cada vez que yo me refiero a esto, sabemos que es proyectos informáticos. Todos los proyectos tienen un inicio y tienen un final. No estamos mintiendo, eso es cierto. El proyecto del BIC, ahí están sus proyectos, sus etapas, perdón, ¿sí? Sus etapas del ciclo. Y cualquier otra institución, Semplades, José Basurto, el profesor Zamora, el profesor Larrea, el profesor May Machuca, etc. Aplican un inicio de ideas, determinan una prefactibilidad, determinan una factibilidad, ejecutan, desarrollan, diseñan, empieza a operar, se hacen mantenimientos
y lógicamente hay un abandono o un cierre. Y observemos que el inicio de ideas coincide con el inicio de ideas, la factibilidad con la definición de objetivos, factibilidad con aprobación y diseño, ejecución con ejecución, operación, mantenimiento y abandono con la evaluación ex post. Miren cómo se ha cuadrado. No me lo estoy inventando yo. Esto es universalmente así. Y he querido aclararles para que no se confundan. Y además, desde que inician las ideas hasta antes de la ejecución en la etapa de preinversión o diseño, que ya lo hemos visto, y desde la ejecución hasta el abandono en la etapa de inversión o diseño. Entonces, miren cómo hemos cuadrado todos los conceptos. Esperemos tener claro. Aquí hay otro enfoque, de acuerdo a un ciclo de proyecto genérico. Miren, ve, aquí hay otro autor y dice, tiene una etapa de diseño, tiene una etapa de desarrollo y tiene ya una etapa donde va a funcionar. ¿Sí? No estamos inventando nada, es la forma de cómo lo presentan. Los proyectos tienen una concepción lineal, tienen una secuencia lógica. Yo no puedo separar el diseño del desarrollo, debe ser unido, son hitos que tienen, como ven la manito allí, tienen que entrelazarse y lógicamente tengo que poner responsables en cada actividad. Son iterativos, las ocurrencias deben tener precisión, los diseños, sí deben tener precisión, no deben haber fallos. Cada etapa debe ser revisada previamente. A veces digo, ¿cómo surgen las ideas? ¿Qué hago? Las ideas surgen de muchas maneras. ¿Sí? Las ideas surgen de lo que escucho. Las ideas surgen de lo que veo al asomarme a la ventana, ir en el bus, al ir a hacer las compras. Las ideas provienen de la observación que yo haga en una película, en un video, etc. ¿Sí? Es percepción y que ésta me permitan resolver problemas, necesidades, y tengo que ver todo lo que se puede explotar. Así es, Steven. ¿Sí? Lo que es problema para otros, si usted se da cuenta que alguien tiene una necesidad desde el punto de vista informático, ¿no? Usted dice, no, yo le voy a presentar tal cosa porque me ha dado una idea de cómo debo hacer. Gracias. Así es. Exacto. Completamente de acuerdo, Steven. Cuando voy a cuando escucho al presidente de la República, cuando voy a un congreso, cuando voy a una casa abierta, etc. ¿Sí? Es decir, empiezo a hacer una lluvia de ideas. Aquí tengo 3 ejemplos. Dice, bueno, quiero hacer algo de informática. ¿Qué quieres hacer de informática? Implementar un proyecto. Quiero hacer algo de electricidad. Voy a hacer el estudio de la eficiencia de la energía. Quiero hacer un plan de negocio. Muy bien, entonces voy a hacer un diseño para implementar un proyecto en San Lorenzo. ¿Sí? Miren cómo les voy dando forma a las ideas. ¿Sí? Esa identificación de ideas, yo lo dije, porque me pueden aparecer también varias ideas. Entonces, esas ideas tengo que jerarquizarlas. ¿Cómo? Por importancia, por relevancia y por urgencia. Esas necesidades, esas oportunidades que se nos presenten, hay que aprovecharlas. Deben ser ideas razonables. No nos pongamos ideas llenas de utopía. No nos pongamos ideas llenas de politiquería. Es decir, que no se van a poder cumplir. Es importante también dentro de los proyectos, y se llama la clave de oro, que si hay ideas que sean muy buenas. Caso contrario, mejor no las tomen. Hay muchas fuentes, ya le decía, de las ideas de proyectos, incluso revisando información, entre otras cosas. Estas ideas, pues, deben ustedes afianzarlas, pulirlas y llevarlas a cabo, ¿no? Una vez que identifican las ideas, entonces empiezan a decir a dónde quiero llegar, cuál va a ser mi objetivo, lo que le decían antes, cuál es la razón de ser, por qué lo quiere hacer. ¿Sí? Veo que ya se han incorporado 6 estudiantes más. Les recuerdo que yo puedo sacar el reporte de quién entra, quién sale, a qué hora entró, qué tanto estuvo, ¿no? Yo sé que no es obligatoria la asistencia, pero yo tomo muy en cuenta cuando un estudiante
necesita algún puntaje adicional. A veces el estudiante dice, profesor, pero mire, solamente me falta una décima. Jóvenes, una décima yo no regalo. Ni porque me traiga un deber, otra cosa, no. Yo en tal caso, déjeme ver si usted ha actuado. Son muy pocos los que actúan, 2 o 3 estudiantes, no actúan más. Yo solo los voy registrando. Yo le digo, a ver, déjame ver si asististe a todas las clases. Ah, ya, correcto. Yo le subo el puntaje. A veces hay la viveza criolla que se conecta, se desconectan, cuando me toman lista, el profesor está aquí, ya el profesor subió toda la información, y bien, gracias. Jóvenes, yo ya estoy formado. Ustedes son los que tienen que tomar la posta profesionalmente. Y si no se forman bien, me apena mucho, pero al mismo tiempo digo, bueno, tengo menos competencia. Y no debería ser así. Bien, entonces, el objetivo es la razón de ser del proyecto. ¿Sí? Si no hay una razón de ser del proyecto, no lo hagan. Los objetivos, pues, son el resultado de a dónde quiero llegar con esa situación mejorada, y a nivel intelectual, académico, los objetivos deben ser o iniciar con un verbo en infinitivo, con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Normalmente hay que establecer consenso, es decir, debo buscar que la mayoría esté de acuerdo en llevar a cabo el proyecto, y de sobremanera tener también claro, aquí tenemos otros 3 términos que deben ustedes dominarlos: eficiencia, eficacia, efectividad. Solamente les voy a aclarar como una táctica, como una estrategia, para que lo sepan diferenciar. Hay muchas formas de aprendérselo, aprenderse la definición, pero aprenderse la definición no lo es todo, hay que entender en qué consiste. En mi caso, yo les soy sincero, a mí en mis tiempos de estudiante se me dificultaba aprenderme la definición. No porque no lo aprendía, sino que quería entenderlo también. Iba un autor y me decía A, la eficiencia es A. Iba a donde otro autor, me decía, parece que es A. Iba a donde otro autor, es A y B. Y me confundí, bueno, ¿cuál? ¿Quién tiene la razón? Y así seguía buscando autores. Hasta que yo dije, no, tengo que buscar la forma de entender sin aprenderme el concepto, o entender para aprenderme el concepto. Entonces dije, pues bueno, hago de cuenta que tengo insumos, que tengo recursos. Esos insumos o recursos los voy a utilizar para hacer algo, para hacer un proyecto. Esos insumos o recursos me van a permitir tener una meta. ¿Qué resultado quiero? Pero lógicamente cuando yo empiezo a realizar el proceso, a realizar el proyecto, obtengo otra cosa. ¿Sí? Probablemente diferente a lo que quería lograr. Esa meta yo la comparo, ¿sí? Yo la comparo, y entonces digo que de acuerdo a los insumos que he administrado y de acuerdo al resultado obtenido, mediante la comparación de los resultados esperados, se llama eficiencia. En otras palabras, es gestionar de una manera correcta los recursos. Gestionar, utilizar de una manera correcta los recursos. Bien. Mientras que la comparación de los resultados obtenidos con los resultados esperados se llama eficacia, es decir, obtener resultados correctos. En otras palabras, yo quería sacarme 9 en la materia, pero me obtuve 8. Entonces, no tuve una eficacia del 100%. Mientras que la comparación de la eficiencia y la eficacia se la conoce como efectividad. Es decir, gestionar los recursos correctos, obteniendo los resultados correctos, pero de forma correcta, de forma bien hecha. Ya como un ejemplo práctico, yo puedo decir que tengo combustible, en este caso gasolina, y necesito saber cuál es el incremento de kilómetros recorridos, sabiendo que mi indicador es que de acuerdo al vehículo que tenga, va a tener un rendimiento de cuántos kilómetros voy a recorrer por cada galón consumido. ¿Sí? Más o menos
De esa forma yo me busqué la manera estratégica de entender y aprender, de entender los términos y aprender los conceptos. Bien, si hay preguntas, por favor, me las hacen llegar. Sobre los estudios y selección de opciones, es decir, la viabilidad, tengo que buscar cuántas formas, cuál es la mejor. Es importante compararlas. ¿Sabe cómo lo hacemos nosotros? Me refiero a una forma de que se lo hace en la práctica. Es que cuando vamos a comprar un computador pedimos proformas. En 1, en 2, en 3, en 4 almacenes. Eso se llama viabilidad. ¿Cuántas proformas tengo? ¿Quién me da mejor precio? ¿Quién me da mejor garantía? ¿Quién me da un mejor equipo? Esa es la selección y estudio de las opciones. En base a eso, yo empiezo a hacer mi diseño. Ese diseño debe ser a detalle de la manera más apropiada. En este sentido, yo tengo que juntar todas las piezas para que éstas me funcionen. Es decir, los diseños deben ser flexibles, no sobredimensionar, no sobrediseñar, diseño lo justo, lo necesario. La documentación de un diseño va a depender, hay muchas formas de estructurar el documento. ¿Sí? Hay muchas formas, eso lo pueden encontrar en internet, es universal y no varían mucho de una institución a otra institución. Más sin embargo, siempre es importante que al lugar donde los contraten, preguntarles si tienen alguna estructura de cómo desean que les presenten el proyecto o ustedes lo buscan. Una vez que ya tenemos diseñado el proyecto, hay que revisarlo nuevamente, que no se escape ningún detalle, ni técnico ni económico, de presupuesto ni de tiempo, para tomar decisiones de contratar o no. En esta parte, pues, también es importante que ustedes identifiquen y hagan algunos supuestos de riesgos. Vean los riesgos que pudieron haber identificado si no les va a interferir en el proyecto. Empiezan a negociar y listo, queda listo para contratar, se aprueba el proyecto y manos a la obra. Empiezan a ejecutar el proyecto. ¿Cómo lo ejecutamos? Al pie de la letra, paso a paso, ir desarrollando. Conforme, ya hay otro estudiante que hace poquito se conectó también, 32 tenemos. ¿Sí? Para eso esto, mercado, uno entra, otro sale. Entonces les decía, hay que hacer un seguimiento, el proyecto hay que hacer ejecutarlo tal como lo tenemos diseñado. No podemos cambiar. Bueno, sí pueden cambiar. En el transcurso del desarrollo pueden cambiar ciertas partes del diseño. Sin embargo, es peligroso por dos razones. Primero, que te puede encarecer más el proyecto y segundo, te puede hacer demorar más tiempo. Y eso es riesgoso. Bien. Los proyectos, cuando los ejecutan, deben preguntarse esas inquietudes. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por quién? ¿Con qué? ¿A qué costos? Eso se llama un plan de ejecución previo a diseñar. Porque a veces empezamos a ejecutar y nos quedamos a medio camino. Decimos, nos quedamos varados, nos quedamos embarcados porque nos hizo falta dinero. O a medio camino alguien del equipo se retiró. Eso es justamente porque no se preparó bien, no se planificó la ejecución. Hay un responsable, un gerente, un líder del proyecto, entre otras cosas, de la unidad ejecutora. Aquí hay otro término también que tienen que aprendérsele, monitoreo. Yo le llamo monitoreo y evaluación, tenemos aquí, ¿no? Estos dos apartados, monitoreo y evaluación. Yo le llamo MyEva, ¿sí? MyEva. Monitoreo y evaluación. Bien, el monitoreo se lo identifica con la eficiencia. El monitoreo se lo identifica con la eficiencia. Lo debo hacer durante la etapa de ejecución. Y ya vimos que la eficiencia se relaciona, tengo que controlar si utilicé bien o utilicé mal los recursos. ¿Sí? Voy monitoreando la eficiencia. Mientras que la evaluación es revisar, supervisar, auditar, en cambio la eficacia, es decir, darme cuenta si las metas se están cumpliendo.
Si no se están cumpliendo, ver si es un problema de diseño, ver si es un problema de ejecución, ver si es un problema de proceso, ver si es un problema de resultados, entre otras cosas. Normalmente esto se lo va haciendo durante todo el proyecto y se recomienda que lo haga alguien externo. Por eso que se llaman fiscalizadores, porque él no va a ser juez ni parte. Si lo hace alguien que está diseñando y desarrollando, él va a ser juez y parte y no es confiable. Porque si hizo algo mal, él no va a decir que hizo algo mal. Bien. El monitoreo hay que hacerlo sobre la marcha, no hay que dejarlo para después. Dentro del proyecto, nosotros vamos a tener esta interacción. Miren, ve, tengo la unidad ejecutora y comunica a los contratistas, comunica, está dentro del marco legal, va generando información, socializa con los interesados, genera informes, etc. Es decir, no solamente voy a sacar un producto, también voy a generar documentos. Bien. Los informes de seguimiento deben ser bastante objetivos, es decir, si detecté alguna irregularidad, comunico inmediatamente. Uno es culpable por desconocimiento. Ah, es que yo no sabía. Lo siento mucho, tiene la culpa. Ah, pero yo sí me di cuenta, pero no dije nada. También tiene la culpa por omisión. O yo sí sabía, pero hice lo contrario. También tiene la culpa por no haber tomado las cosas correctas. Sí, Brian. Así es. Los proyectos tienen que cumplir una eficacia. Es decir, si usted me ofrece a mí que me va a vender un mouse, tiene que darme un mouse. No me va a ofrecer solamente las pilas del mouse. ¿Sí? Eficiencia. Si usted me indicó que me lo va a entregar en 1 hora y con un costo adecuado, que esté bajo mi presupuesto, correcto. Y especificidad, porque usted me dijo, bueno, te voy a vender un mouse inalámbrico. No me especificaste marca, pero me dijiste un mouse inalámbrico. No sé, los mouse si vienen con ¿cómo se llama? Con algún tipo de especificidad, así como si se Core i5, Core i7, no sé, ¿no? Bien, Byron. Así es. La responsabilidad, miren lo bonito cuando interactúan, ¿no? Aparecen preguntas que dirán, bueno, yo no pregunto porque yo ahorita estoy estudiando, pero ya enfoque, se van a ser profesionales. A ver, en los proyectos, en los contratos, yo no voy a hablar de proyectos, en los contratos de trabajo a los que ustedes van a hacer proyectos, son responsables por ignorancia, como dice Byron, eso se llama ahí desconocimiento, ¿sí? Por omisión, que no me di cuenta, y por actuación, es decir, que lo hice. Se me ocurre, hice algo mal hecho, voy a tomarme lo de Brian, es decir, no cumplí con la eficacia ni fui eficiente. Es decir, hice mal uso de los fondos y no entregué lo que prometí, lo que tenía planificado. ¿Sí? Entonces, gracias por las preguntas, queridos alumnos. Y sigan haciéndolo. Miren que aparecen cosas que no las van a encontrar muchas veces en los libros. Nos vamos encontrando en cuanto a la experticia o encaminamiento que tenemos dentro del campo profesional. Las evaluaciones, una vez que ustedes ya entregan el proyecto, se hace una evaluación ex post y llegamos a lo siguiente, a esto. Sí, una evaluación de ex post, ya terminó el proyecto, entonces me voy a dar cuenta si el proyecto fue exitoso o no y por qué. Sí, fue exitoso o no y por qué. Dice que la evaluación ex post me permite aprender, es decir, si aprendí algo del proyecto, qué experiencia me dejó, ¿sí? ¿Qué conocimientos obtuve? Entonces, esa experiencia y esos nuevos conocimientos yo los puedo implementar en otros proyectos o futuros proyectos. Y además darme cuenta si valió la pena o no solucionar el problema. Lógicamente, esto no se lo hace inmediatamente. Se lo hace a través del tiempo, a mediano, corto o largo plazo.
¿sí? Y finalmente, hacerles dar cuenta que en los proyectos, y por eso es que he formado los grupos así, hay equipos multidisciplinarios. ¿Qué significa equipo multidisciplinario? Que tenemos actores e integrantes diferentes, ¿sí? No tenemos solo perritos, ojo, no estoy comparando peyorativamente, ¿no? No Es estoy... como decir diferentes personalidades. Exacto. El uno piensa, el otro colabora, el otro no colabora, etc. Yo más bien les sé decir, hay un Pinky, hay un cerebro, hay un socio capitalista que es el que pone la plata, hay el que hace los mandados, y si hay 5, es el que pasa todo a vaca, como decimos, ¿verdad? Entonces, hay que saber trabajar en el equipo. A ver, Steven, ¿a qué tiempo o en qué tiempo nos damos cuenta que un proyecto fue exitoso? Sí, a ver. Vámonos tomando, por ejemplo, ya proyectos informáticos. Si yo hice una aplicación de facturación, ¿sí? Yo me puedo dar cuenta a los 3 meses o máximo a los 6 meses, ¿sí? Imagínense que el primer mes lo utilizaron, el segundo mes también, el tercer mes como a veces hay la cuestión de no querer utilizar la tecnología, mejor apagan ese computador, apagan y hacen manualmente. Y ya me doy cuenta, dejaron abandonado el proyecto. Es verdad que nos pagaron, pero no fue exitoso para el empresario porque invirtió en un proyecto y ya no lo usan, ¿sí? Después de 6 meses, imaginémonos una página web. Un año, vale, un año. La página web, ustedes saben que tiene un hosting, ¿verdad? ¿Sí? Tiene un hosting, debe hospedarse en la nube. Y generalmente dura un año. Y sucede que se cumplió el año y no renovaron el pago del hosting. ¿Qué pasó? La página está inactiva. ¿Sí? Entonces, más o menos ahí tienes 2 ejemplos, Steven, de cómo debe darte cuenta, ¿no? Pero va a depender del proyecto. Va a depender del proyecto. A los proyectos hay que darle sostenibilidad. ¿Sí? Hay que darle sostenibilidad. Bien, entonces, retomando, el equipo del proyecto debe ser indisciplinado. Perdón, multidisciplinario. Y me voy a tomar la frase de Peter Senge que decía que los proyectistas, el ingeniero, el profesional ingeniero, debe ser un observador, pero que haga un mapeo del bosque, de todo, como un escaneo. Sin embargo, no debe dejar de perder de vista el objeto que se quiere, que es el árbol. En el bosque hay muchos árboles, pero yo quiero del árbol número 1. Debe darse cuenta el proyectista, el ingeniero, que el futuro no me debe dar la oportunidad de lo que vivo cotidianamente. De esa manera, yo no me descuido, no me despido para perder tiempo. Esto lo hizo allá por los años 1960 este señor. Y miren, estamos en la etapa tecnológica. ¿Y qué hacemos? Nos distraemos con las redes sociales. ¿Sí? Empezamos a ver el Facebook, está bien, empiezan a investigar, vamos a ver qué hace, qué publica. Eso es perder el tiempo. O coger y empezar, veo que crean grupos de WhatsApp. Envían una cosa, otra cosa, chiste. Por ejemplo, en mi familia tenemos un grupo de WhatsApp. Mi mamá vive en Chile con mis hermanas. Yo tuve que salirme de ese grupo. En el día a veces habían 300, 500 y hasta 700 mensajes. Y ese bling, 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 bling a cada ratito me molestaba, me distraía. ¿Sí? Los grupos de WhatsApp es para comunicarse de una manera sustancial y emergente. Eso nos resta tiempo. Ese tiempo que ustedes, no lo digo que no lo hagan, pero traten de optimizar. Ese tiempo que ustedes están allí utilizando, utilícenlo para investigar, utilícenlo para su formación, para su creación. Bien, queridos alumnos, entonces estamos llegando al final de la clase. Estamos llegando al final de la clase. Si hay alguna pregunta, por favor, háganla. No se olviden la tarea que tienen que presentar el día domingo, por favor. No pierdan oportunidades, cuidado. Estén pendientes con el compañero del grupo. Por favor, estén pendientes con el responsable del grupo que va a enviar. Oye, ya enviaste, ¿qué pasó? Ah, tengo problemas. Ah, ya, entonces préstame acá que yo lo envío.
No esperen a última hora, no esperen a las 11:30, a las 11:50, 11:55 para estar enviando. Trabajo, ¿está la compañera por allí de coordinadora? Sí, ingeniero, buenas. Ya, hija, verá, usted no se complique, usted reciba los trabajos. No importa que le envíen a las 12:01, 12:02, 12:05, pero solamente en el reporte usted me pone los que llegaron hasta las 12, hasta el plazo. Los que llegaron fuera de esa hora, usted recíbalo, pero ingresan como que no hayan llegado. ¿De acuerdo? No se ponga a discutir con nadie. ¿Ya? Si en el momento que saca el reporte hay algún estudiante que usted le dijo, no, no me llegó, nunca me enviaste, y si él le demuestra que en el correo está que sí le envió y dentro del plazo, ok, salvado, salvado por la campana, salvado por un correo. ¿Sí? Entonces, ya ustedes saben que a veces a última hora tenemos problemas, que el internet está lento, que la computadora se me apaga. Personalmente no acepto ninguna excusa que el estudiante me diga, profesor, tuve este problema, mire, que entiéndame. Sí. Incluso ese es el documento que es hasta el 29, ¿verdad? Sí, el día 29. Si ya lo tienen, pueden enviárselo a la compañera. No es necesario tienen que esperar que llegue ese día. Ahora, generalmente a veces lo entregan ese día porque lo están terminando de hacer. Pero bueno, ya eso es decisión de ustedes y son los riesgos que toman. Bueno, de mi parte reitero mi agradecimiento. ¿Sí, alguna pregunta? Sí, ¿hasta qué hora recibe la compañera del documento? No escuché. El plazo está hasta las 12 del día, es decir, hasta las 11:59.9, perdón, sí, hasta las 11:59 y 999. 12, ya casi. 12:01, 12:05, 12:01, ya está fuera de tiempo. ¿Sí? Y no se olviden de también cada uno subir a la plataforma. Y en la plataforma tienen ya las tareas y ahí me va a aparecer la hora a la que suben. También, eso de cada uno y uno por grupo a la compañera. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, reitero mi agradecimiento. Revisen, por favor. Profesor, Sí, disculpe, en la plataforma de Teams también está hasta esa misma hora, hasta las 12. sí, señor. Así es. Ya listo, gracias, profesor. Gracias. Ahí está puesto. Se nota que no has entrado a la plataforma. Ahí está la fecha y el plazo. No, sí ingresé, sí vi, pero no me fijé bien exactamente hasta la hora, por eso lo Sí, pregunto. sí, ahí está. Bien. Bueno, gracias por su atención. Que pasen un lindo fin de semana. Un abrazo a todos y cuídense, por favor. Hasta pronto. AM, Steven, AM. 12 horas. 12 horas. 24 horas PM.